en esta tarea de poder contactar con nosotros, con nosotras, de poder conocernos, de poder estar en conexión, el cuerpo tiene mucho que decirnos, el cuerpo tiene mucho que, que expresar, y tenemos como una gran sabiduría si somos capaces de conectar con él y de entender qué es lo que nos dice, ¿no? Hoy está con nosotros Miguel Ángel Redondo para hablar de esto, de cómo podemos escuchar lo que dice nuestro cuerpo y cómo podemos atendernos a nosotras mismas, a nosotros mismos a través de él. Hola a todos, hola a todas, aquí estamos con vosotros de nuevo, una semana más. Hoy estoy acompañada por un amigo, un compañero desde hace mucho tiempo, Miguel Ángel Redondo. Vamos a poder asomarnos a una dimensión que somos de una manera muy clara, que es a toda nuestra dimensión corporal, y lo vamos a hacer en su compañía porque tiene mucho que decir sobre esto y nos puedes abrir puertas, Miguel Ángel, en este poder entender qué función tiene el cuerpo en nuestra vida y cómo poder vivir en sintonía con lo que somos, que somos cuerpo también, ¿no? Quizá desde ahí. Así que, con el gusto de poder contar contigo. Miguel Ángel es psicólogo, psicoterapeuta. Nos conocemos desde hace muchos años, ¿verdad? Sí, no sé cuántos, pero sí, un montón. Muchos años. Él lleva 18 años ejerciendo en consulta individual y grupal. Trabajas en formato así aquí en tu consulta, ¿no? Con un proceso terapéutico individual, y también llevas grupos desde hace mucho tiempo. Da clases de bioenergética en un máster humanista, colaboras con la UNED en los cursos de verano de Barco de Ávila, has trabajado con la Fundación Tomillo, como has tenido experiencia desde muchos lugares, ¿verdad? Sí. En muchos lugares. Y a mí me sale como nombrar, tanto en mi experiencia contigo como en mi relación contigo, en lo que veo que has hecho, como llevando también el cuerpo, como haciendo muy presente al cuerpo, allá por donde vas, ¿no? Como... Sí. Y hoy queríamos traerte aquí, poder traer al cuerpo como protagonista, porque muchas veces está ausente y nos sigue sorprendiendo, ¿no? Como está ausente tanto cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de conocernos, cuando hablamos de conectar con nosotros, es como, hablamos de las emociones, hablamos de comprender, de saber. Y el cuerpo quizá está más en un lugar de cuidarlo, de hacer ejercicio, que es muy importante, pero como una parte de voluntad, ¿no? Como si hubiera que hacer un esfuerzo para con él, ¿no? Para estar en sintonía. Y a mí me gustaría poder ver otro lugar, ¿no? Otra cara en la vivencia de nuestro cuerpo, que tiene que ver con una conexión diferente, no solo desde el cuidado, que es importante y que lo necesitamos, sino de todo lo que nos viene a traer, ¿no? Y en todo lo que le podemos ir dando, como en esa ida y vuelta. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Qué bien. Un regalo estar aquí. Qué bien. Pues me sale como preguntarte así, que empieces a contarnos cómo llegas tú a contactar con el cuerpo, cómo llegas a la bioenergética, que es como el lugar desde donde empiezas a conectar con lo corporal, ¿no? Como herramienta y como posibilidad. ¿Y qué es lo que te llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tu mirada empiece a enfocarse ahí, en la vivencia del cuerpo? Pues la verdad es que nunca me lo he preguntado, pero ahora que me lo preguntas tú me retrotrae a muchos momentos. Dices, llevas 18 años, viéndome la edad que tengo ahora, no parecen muchos, ¿no? Soy de vocación tardía, yo empiezo tarde, con 36 años empiezo la carrera de psicología. Pero es que con 33 empecé a hacer una terapia, no me encontraba muy bien, estaba perdido, y hago una terapia, y la terapia psicoanalítica. De tal manera que yo me tumbo en un diván y mi terapeuta, maravillosa, me escucha, me ayuda, y fue transformadora para mí esa experiencia. Y notaba que en esa experiencia tan bonita de terapia me faltaba algo, que era el cuerpo, que me tocara, o que me, no sé, que me... Notaba mucha rigidez. Y yo trabajaba en aquella época, ya te digo, con 33 años, en un polígono industrial, hacía serigrafía. Yo no había estudiado, no había terminado ni el BUP, ni muchísimo menos hice COU, ¿no? Entonces, yo lo que hago es trabajos como muy básicos, muy primarios. Estoy ahí en un polígono industrial, en un ventanal, y veo todos los días pasar a los toxicómanos que van a consumir heroína. Y lo que voy viendo es cómo su caminar es raro, o sea, cómo empiezo a distinguir, mientras trabajo, estoy asomado a la ventana y voy viendo cómo esto del consumo y demás, cómo va deteriorando sus cuerpos, de tal manera que voy viendo
chavales que van a consumir, van con sus carpetas antes de ir al instituto y les veo como una dinámica mucho más, una corporalidad mucho más, como más viva, y voy viendo como los toxicómanos que llevan más años enganchados, su corporalidad es muy concreta. Se puede casi leer y saber que una persona es toxicómana por su movimiento, me llama mucho la atención. Y desde esa ventana voy viendo cómo los cuerpos van siendo distintos, ¿no? En función del grado de enganche que tienen. Y me llama mucho la atención cómo el cuerpo puede decirte cosas, ¿no? Al mismo tiempo, estoy haciendo psicoanálisis como paciente, estoy viendo que los cuerpos hablan y me doy cuenta que en salud mental también las personas que están muy medicadas o con enfermedades importantes tienden a engordar. Su mirada también es como, la mirada también dice cosas, dice, estos ojos no son, aquí hay algo, ¿no? Las personas con esquizofrenia, con enfermedades mentales importantes tienen una mirada también concreta, y me empiezo a dar cuenta de que el lenguaje corporal, la mirada, la postura, la corporalidad, también la morfología incluso, dice cosas. Entonces, jolín, pues me llama muchísimo la atención esto. Y lo que hago es hago una formación que se llama bioenergética, tiene que ver con Wilhelm Reich en primera instancia, luego con Lowen es el que le da forma. Y ahí aprendo que la morfología, la postura, el lenguaje corporal es muy importante. Y me di cuenta de que en la sociedad en la que vivimos la mente habla muy alto y no nos permite escuchar el cuerpo. El cuerpo susurra, habla bajito, y como no lo escuchamos mucho, tiene que terminar chillando, y eso suele ser el dolor, ¿no? Un dolor de cabeza, ansiedad que parece que nos ahogamos, y casi siempre estos síntomas tienen que ver con un exceso de mente, ¿no? Pensamos mucho, y una escasa escucha al cuerpo. Qué curioso, porque de alguna manera llegas a esa búsqueda, ¿no? Llegas a la bioenergética, llegas a esa búsqueda de lo corporal, Miguel, por una observación de la afuera, ¿no? Como por un ver a otros, sí, y por un verte a ti, como por esa mezcla, ¿no? Como vivirte a ti como paciente. Y me gusta escuchar que de alguna manera te valió el proceso, ¿no? Como, vale, pero bueno, con algo, con echar de menos esta corporalidad, ¿no? Y también con la observación del otro, ¿no? Y vamos, entiendo que esto te lleva como a integrar, ¿no? A poder vivir la psicología y la psicoterapia de una manera integrada, sí, donde la mente es importante, vamos, necesitamos comprender, necesitamos saber, pero a veces saber no nos lleva a cambiar, no siempre nos lleva a cambiar, sino tenemos que bajar al cuerpo, ¿no? Y poder escuchar qué es lo que pasa ahí. Sí. No solo escuchar para conocernos y entendernos, sino también para elaborar lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, para sanar incluso, ¿no? Sí. Y nombras esto y terminas diciendo esto, ¿no? Como que nuestro cuerpo, de no tenerlo en cuenta, lo tenemos muy en cuenta a nivel imagen, a nivel, bueno, qué imagen quiero mostrar, qué quiero que se vea, en ese control, ¿no? En esa voluntad de control, pero no tanto en esa consciencia corporal o en ese sentir o percibir lo corporal, ¿no? Y llega un momento en el que el cuerpo grita, que lo nombramos así muchas veces nosotros, ¿no? Y vemos en consulta que nos llegan muchas personas, o nos ha pasado a nosotras también, ¿no? Que nuestro cuerpo alza la voz de una manera muy incómoda, y ahí es cuando aparece algo me está pasando, pero solo cuando aparece esto nos damos cuenta que algo está pasando, y nombrabas algunos síntomas. A mí me sale nombrarlos, a mí mi espalda me cruje, ¿no? Y entonces de repente me quedo doblada, y tiene que ver con mi espalda y tiene que ver con mi estado emocional también. Otras veces nos quedamos sin voz, aparece mucho dolor en el estómago, incluso úlceras, ¿no? Sí. Nuestra piel empieza a picar, a ser molesta también. Aparece esta ansiedad o este nudo aquí que está presente muchas veces, y nos viene a decir que hay algo que no está en sintonía, ¿no? Como que hay algo que se está rompiendo, ¿no? Y como si no fuéramos capaces de mostrar nuestra verdad o de estar en conexión, y es el cuerpo quien nos dice, que pasa algo, es como si fuera esa fiebre, ¿no? Que viene a decirnos que hay algo que no está bien. Sí. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es esa integración? Me sale preguntártelo así. ¿Cómo tienes en cuenta el cuerpo? ¿Qué haces? ¿Cómo lo entiendes en este sentido? Bueno, según te escuchaba, me sale decirte también que la experiencia personal mía con mi cuerpo también es esta. Es decir, yo recuerdo en esta fase en la que te digo de estar haciendo mi propia terapia y esta observación exterior que me fascinaba, lo postural, lo corporal y demás. Recuerdo que estaba en una fiesta con unos amigos y de repente unas amigas, íbamos por la calle alegremente moviéndonos, una amiga me coge del brazo y la otra del otro brazo. Y yo recuerdo que me quedé sin respiración.
¿Por qué? No sé, pues estaba muy a gusto, me estaba pasando muy bien y de repente no sabía qué hacer, me sentía, ahora qué tengo que hacer, que no me suelten. Me sentí muy embarado, muy tieso. De hecho, yo elijo el tema corporal porque creo que en mí había una rigidez muy grande. Yo creo que elegimos también nuestros caminos en función de nuestras heridas, ¿no? Entonces me doy cuenta de que a mí me cuesta tocar y que me toquen, me cuesta expresar la afectividad tocando a alguien. Y en ese momento que yo estaba en este proceso de psicoanálisis y de búsqueda, me doy cuenta de que me embaro de una manera tremenda, ¿no? Incluso voy a bailar y yo me quedo en la barra y muevo un pie, como mucho, ¿no? Porque ¿cómo voy a bailar y a descontrolarme? Sí. Entonces, ahí también hay una escucha de decir, ostras, aquí tengo un iceberg que picar, ¿no? Sí. Perdona que me he ido por ahí porque me preguntas cómo integró esto en la psicoterapia. Yo soy psicólogo, lo primero, y me parece muy importante mi papel como psicólogo, con lo cual el trabajo que yo hago sobre todo es de escucha y de acompañamiento, como hacéis vosotras, como haces tú. Lo que pasa es que incorporamos otra posibilidad más en nuestro cajón de herramientas, que tiene que ver con escuchar, con poner conciencia en el cuerpo. Es decir, cuando ya aparecen estas señales a veces de dolor o de ansiedad o bruxismo o el estómago de todas las mañanas me dice algo está mal, a veces ya no es que sea muy tarde, pero ya es que no lo hemos escuchado muchas veces antes y finalmente termina haciendo esto. Lo que hacemos en terapia es verbalizar, hablar y conectar con, de vez en cuando, cómo está tu cuerpo, qué te está queriendo decir esto. Y lo que hacemos también es a veces hacer salidas desde ahí. Es decir, por ejemplo, hay personas que manifiestan mucho su ira interna o que algo no está bien del todo dentro, comiendo vorazmente, por ejemplo. No comen, sino que devoran, ¿no? O personas que tienen bruxismo, ¿no? Entonces, por las noches rechinan los dientes y tienen la musculatura de la mandíbula muy tensa, o incluso están apretando los dientes en cotidianidad, ¿no? Pues una manera a veces que tenemos, esto igual suena un poco como excesivo, pero una de las cosas que hacemos así como más, digamos, catártica, si quieres, es a veces golpear con un palo en un cojín, ¿no? Y poder sacar ahí ira, rabia, enfado. Esto a mucha gente le libera muchísimo. Pegar 4 gritos en sala. Generalmente en la consulta pues te sientas, es todo amable y demás, pero si de repente vemos que hay una pulsión de un enfado grande, pues permitir que alguien pueda gritar o golpear un cojín. Esto es quizá lo más catártico, lo más así ruidoso si quieres, pero luego hay cositas muy sencillitas como por ejemplo una persona con depresión tiende a encoger los hombros, a cerrar el pecho, a no respirar para evitar el dolor y el sufrimiento, tiende a encogerse, como hacerse un huevito, y si es conveniente, porque a veces no es conveniente, si vemos que es conveniente y esa persona se va abriendo al mundo y desea abrirse al mundo, corporalmente, además de ver que está pasando a otros niveles, acompañamos con ejercicios de apertura del pecho, por ejemplo, y a veces cruje el esternón porque hay demasiada tensión, hay contracturas. Nos contracturamos a veces de sostener asuntos y lo corporal a veces, lo hacemos aquí, a veces un masajito para aflojar trapecios, pero básicamente lo que me parece más importante de todo es tomar conciencia de que a mi cuerpo le pasan cosas y puede ser una tensión, una contractura en el hombro, porque estoy haciendo un trabajo y lo que necesitamos es como soltar, ¿no? Sí, es como, de alguna manera, es lo que vivimos, la experiencia que tenemos, lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Por ejemplo, pones este ejemplo y me sale, cuando la rabia o el enfado lo anulo, mi cuerpo lo contiene de una manera muy fuerte, ¿no? Y si eso se mantiene en el tiempo, llega un momento en el que hay como una rigidez muy grande de hacer ese esfuerzo de contener, ¿no? Eso es. Es como si, lo que vivimos tiene un registro corporal, esto es lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Nuestro cuerpo va sintiendo, va notando, se va haciendo conforme a lo que vamos viviendo. Y cuando hay un corte, pues efectivamente nuestro cuerpo lo asume, ¿no? A tal punto, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero como un ejemplo que me parece que es muy fácil de entender, y recuerdo como uno de mis primeros libros, El caballero de la armadura oxidada, como un libro de
darte cuenta de lo rígido que te vuelves, ¿no? Que te vuelves como una armadura, y eso es muy masculino, aunque también pertenece al mundo del hombre y de las mujeres, pero es muy masculino, es este asunto de el no llorar, trabajar, darlo todo, estar nada en lo emocional y sí en lo práctico, ¿no? Y generalmente esto es lo que se construye, es una coraza muscular también. O sea que este libro, El caballero de la armadura oxidada, habla de una armadura exterior, ¿no? Como cuento, pero lo que nos está contando es la coraza interior que hacemos, que armamos para pelear con la vida y poder salir adelante. Y en el fondo de lo que proponemos en terapia mucho es soltar, decir, aunque sea en esta horita que venimos a terapia, y luego en la vida, a ver si aprendemos a soltar, ¿no? Sí, esa coraza o esas corazas que vamos creando, cada uno las nuestras y de manera diferente, tiene que ver con no sentir, con querernos sentir el dolor, ¿no? Y es curioso porque en el cuerpo se ve muy claramente, de no querer sentir el dolor, al final hay sufrimiento, incluso sufrimiento físico, ¿no? Nos vemos ahí. Sí. Pero en ese soltar tiene que ver cómo vamos a poder recibir lo que hay, vamos a poder sostener lo que hay, ¿no? Como hay algo de somos capaces de esto. Yo sé que tu mirada es humanista, Miguel, como también muy positiva en ese sentido, ¿no? Somos capaces de vivir la vida con conciencia sin necesidad de protegernos tanto, y a veces lo hacemos de una manera que nos hace daño, ¿no? Claro, a mí me sale decir también que qué maravilla que tengamos esa coraza, cuidado, porque si no podemos caer en el buenismo este de abrirnos, estar siempre en la salud. Igual suena raro decir esto, pero qué bien que nos protegemos también, que esta coraza tiene un sentido, nos ayuda a vivir y creo que es necesaria, en cierta medida. El drama viene cuando uno se coloca esa coraza, pero luego se la va a quitar para jugar con sus hijos o para bailar con su mujer o para estar con los amigos distendidamente, y resulta que no es capaz de vivir con alegría o con fluidez o con espontaneidad. Muchas veces esa coraza termina matando lo espontáneo que tenemos dentro. Entonces, creo que la coraza es necesaria, para eso está, pero creo que se cronifican algunas tensiones. Es decir, yo creo que está bien aguantar a veces, no darle una hostia a tu jefe, está bien aguantarlo. Lo que pasa es que luego igual viene bien llegar a casa y poder despotricar un rato para soltarlo. Pero si nos aguantamos todo el rato, generamos una contención tan peligrosa que luego pues tenemos ansiedad, nos desborda y demás. Estamos hablando más quizá de la ira, pero vale para otras emociones, el miedo o la tristeza, ¿no? Que también a veces nos cuesta. Sí, en un proceso terapéutico además ayuda en psicodrama, ¿no? Que también trabajamos con el cuerpo de otra manera. Hablamos de que el cuerpo tiene memoria de lo que hemos vivido, ¿no? Y a veces es a través del cuerpo también como podemos llegar a abrir zonas que están muy en sombra, ¿no? Como preguntándole al cuerpo. Entiendo que es esto también de lo que hablas, ¿no? Es en este mente-palabra podemos llegar a una parte muy consciente, a veces también al inconsciente, por supuesto, pero el cuerpo nos abre a lo que somos, a lo que hemos vivido, ¿no? Y eso no lo podemos cambiar, como las huellas de lo que hemos vivido está y está en nuestro cuerpo también, pero sí que podemos integrarlas, como sí que podemos volver a recuperar como el ser dueños de nosotros mismos, ¿no? De nosotras mismas, y seguir ampliando todo ese registro de emociones. Hablábamos del enfado, pero en realidad estamos hablando de lo emocional todo el rato, ¿no? Eso es. Y es poder abrirnos a vivir, que tiene que ver con sentir, sin sentirnos desbordados por las emociones o que ellas dirijan nuestro comportamiento, pero sin tragárnoslas, ¿no? Porque entonces llega un momento en el que efectivamente somos operativos, pero no hay un placer, un disfrute, un estar, un sentir. Un sentido incluso de la vida. Sí, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Sí. Rescato un poco esto de atendemos nuestro cuerpo cuando ha gritado y es muy capaz de gritar, y casi me saldría a decir quién no ha conocido el grito del cuerpo. Yo desde luego sí, de diferentes maneras, y me gustaría ahora como poder ver cómo podemos frenar, cómo podemos prevenir ese grito. ¿Cómo es esto de escuchar al cuerpo, ¿no? Porque hablamos de escuchar al cuerpo y quizá lo primero que me sale es, bueno, pues me apunto al gimnasio, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Bueno, igual si le escuchas te dices, oye chico, llévame a un gimnasio que necesito que me des un meneo. No, pero vamos a ver. A mí me parece que escuchar al cuerpo pasa por bajar un poco el ruido mental, si no es muy difícil. Entonces, la trayectoria que yo he vivido en mí al menos ha tenido mucho que ver, por ejemplo, con lo meditativo, con poder parar. Pero lo que pasa es que a algunas personas les sugiero la meditación como una manera de
frenar para escucharse, pero entiendo que es un camino que suena a místico o a religioso o a trascendente. Y siendo algo que también puede ser una dimensión del ser humano muy interesante a trabajar, Sí. como psicólogo yo lo que busco es que esa escucha pueda ser desde un lugar que no me rechine mucho. Entonces el silencio, la meditación tiene que ver con parar con el silencio, con darse un poquito de espacio. Es suficiente. Igual no tiene que ser una meditación, pero pararse de vez en cuando y escuchar. No cuando me duela ya mucho algo, sino como acostumbrarse a hacerse preguntas, ¿no? A ver, ¿qué me está pasando? ¿Y esto con qué tiene que ver? Quiero aclararte, porque me parece muy importante hacer esta distinción, que en mi aprendizaje y en mi formación yo abarco sobre todo el trabajo postural, muscular, a veces incluso de cierto diagnóstico morfológico, porque tiene mucho que al final la morfología tiene mucho que ver con lo postural. Uno tiende a tener el cuello alargado si se pasa media vida estirándose, y otros tienden a tener el cuello más achatado si nos pasamos media vida hacia adentro, ¿no? Como una tortuga. Entonces, mi rama es un poco esta, no tanto la psicosomática, que atiende mucho más a temas de sistema digestivo y tal. Sí que lo escucho y lo atiendo, pero no es mi campo de trabajo. Lo digo porque Sí, tu mirada está más puesta ahí, en lo ¿verdad? muscular, más lo mecánico y demás, ¿no? Porque luego hay un montón de asuntos de la medicina psicosomática, se llama. Estoy aclarando eso, pero me has hecho una pregunta, me parece, ¿no? Sí, ¿cómo podemos cuidarnos en esa ¿qué es eso de consciencia? escuchar? Sí, ¿qué es eso de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Porque ¿cómo podemos afinar el oído? Miguel Ángel, casi me sale esto, ¿no? ¿Cómo podemos afinar el oído para no solo escuchar el grito? Pero creo que lo estás diciendo, que de alguna manera, ¿no? En esa atención a nuestra postura también, a cómo es nuestro cuerpo, a cómo... Pues fíjate, es solamente pararse y preguntar, como haríamos con cualquier otra cosa. Entonces, pararse y preguntar, a ver mi cuerpo, a ver cómo está. El otro día en el dentista, estoy en el dentista y me descubro tumbado, digo, a ver cómo estoy. Como yo soy médico estas cosas, digo, pues yo seguro que estoy muy tranquilo y muy bien, ¿no? En el dentista. Ya, pues mi pelvis estaba completamente... Y tenía tensión lumbar, estaba así tumbado y tenía tensión lumbar. Digo, Miguel Ángel, no puede ser, tío, venga, escúchate, afloja la pelvis. Exhalé, aflojé mi pelvis, me tranquilicé, escuchaba el torno de esto y yo, estás en paz, no tienes que tensarte. A los 2 minutos se me iba la cabeza a otro sitio, volví a escuchar mi cuerpo y a ver cómo estoy, y otra vez estaba colocado. No podemos evitar que nuestro cuerpo nos defienda, nos cuide y tenga sus contracturas, y creo que lo que te decía, las defensas forman parte del vivir. Lo que sí que es interesante es escucharlo y pillarnos y aflojarlo. Entonces, que sirva este ejemplo, ¿no? Mío del dentista. Tensión lumbar porque estoy ante algo que tal, y cuando me di cuenta, la aflojo. Y me relajo. Pues estoy apretando las mandíbulas, me doy cuenta porque paro y digo, a ver mi cuerpo, hoy va, estoy apretando las mandíbulas, pues voy y las aflojo. Las voy a apretar a los 2 segundos o a los 2 minutos otra vez, pero esta costumbre de vez en cuando parar y decir, a ver cómo estoy, voy a un examen, a ver cómo está mi cuerpo, pues tenso seguro, entonces aflojo, exhalo, suelto aire, y muchas veces no es posible quitar esa contractura pero al menos poner conciencia, porque si no lo puedo aflojar, pues igual a la semana siguiente me voy al fisioterapeuta que me ayude a aflojarlo, pero básicamente es pararme y escuchar, y basta con esto, con decir, a ver cómo estoy, y hacerse un chequeo desde pasar los pies, las piernas, chequearse completo, y siempre va a haber una parte que te va a llamar la atención por una tensión y vale casi para cualquier momento, para aquí, ahora mismo, tú y yo, ¿no? Ahora, a ver cómo estamos ante la posibilidad por la grabación. Y también vale, fíjate, como terapeuta, como psicólogo, cuando viene alguien, ¿cómo me hace sentir ese alguien a veces también? Sí, que me está diciendo mi cuerpo, qué respuestas hay, ¿no? ¿Qué ocurre aquí en este momento? No solamente para aportarle al otro, sino también en esta consciencia. A veces me doy cuenta que estoy muy para adelante y como que casi sin respirar, porque me está contando algo súper interesante. Digo, vale, lo puedes escuchar, pero aflójate, relájate. Entra mejor si te relajas. Me aflojo y lo escucho con más... Sí. Es darle un poquito de foco, ¿no? Es poder poner ahí la mirada, la escucha y darle un hueco. Darle un hueco desde ese silencio. Desde ese silencio que tiene que ver con, ya veré luego qué hago con esto, pero ahora es darle un hueco, ¿verdad? Sí. Pero además un segundito de escuchar, a ver cómo estoy ahora. Y seguir con lo que tengas que hacer. Vamos, ya es de sobresaliente el darle no solamente ese huequecito, sino sentarse, no hacer nada, no sacar el móvil, no cogerse un libro,
respirar y chequearse un poquito y decir, vamos a ver cómo estoy, ¿no? Y no te digo nada ya si te metes en una bañera de agua templadita, con sal, o sea, además, esto que decías al principio, ¿no? Cuidarlo, Sí, darle sí, mimitos, sí, sí, sí. darse crema y dársela bien y no untársela, o sea, el poner como una escucha de me quiero querer y quiero cuidar mi cuerpo. A mí me parece muy interesante, Miguel, cómo desde diferentes ópticas podemos abordar lo corporal, ¿no? Como has hablado de la meditación, has hablado de la bioenergética, yo trabajo con psicodrama, podríamos seguir, ¿no? Está el focusing, que lo conocemos y nos hemos formado, como hay muchas maneras de poder acercarse a esa conciencia corporal, a ese escuchar nuestro cuerpo y a intervenir también desde ahí, es decir, como que en la búsqueda de cambios que queremos para nosotros, para nuestra vida, cosas que no están funcionando, el cuerpo nos ayuda, lo necesitamos, ¿no? Como para potenciar esos cambios. Vamos, lo hemos nombrado y lo vuelvo a nombrar. No es racional el cambio, no es solo lo que yo a dónde quiero ir, sino que voy entera, ¿no? Y voy entera y voy con mi cuerpo, ¿no? Y bueno, en el psicodrama trabajamos un poco con la escenificación de situaciones y a partir de ahí emerge contenido y una mirada hacia mí misma que no conocía, ¿no? Y cuando me formé en bioenergética, que yo tengo un poquito de formación en bioenergética, poco, pero me ha parecido siempre muy interesante. ¿Con quién lo hiciste? Lo hice con Antonio Núñez. ¿Con Antonio? Sí, lo hice con Antonio Núñez. Muy bien. Toda esta parte de la estructura, de la lectura corporal, ¿no? Recuerdo que bueno, nos acercábamos ligeramente a poder leer qué es lo que nuestro cuerpo dice de nosotros por su forma, ¿no? Sí. A mí al principio me parecía un poco mágico, tengo que decirte la verdad, como tantas cosas de la psicología, como sé que parece a veces el psicodrama, ¿no? Que es increíble que haciendo esto haya conectado con esto, ¿no? O haya rememorado cosas de mi vida que estaban ocultas, ¿no? Pero no es magia, vamos, tiene una explicación muy clara. Y te voy a pedir que nos hables un poquito de esa parte, de qué es esto, de la lectura corporal, de la estructura de los cuerpos, cómo funciona esto, un poco, para que podamos entender también en esa mirada poliédrica, que creo que es que podemos acercarnos al cuerpo desde diferentes miradas. Bueno, la bioenergética en ese sentido tiene mucho que... nos trae una parte muy interesante, ¿no? Para mí lo es, y aún sigo a veces mirando cuerpos desde ese lugar, aunque, vamos, no soy experta ni muchísimo menos, pero me parece... interesante. Eso es una de las cosas que más me atraían a mí de la bioenergética, ¿no? Que es ya te digo, estas técnicas o este acercamiento que ya te digo fue Wilhelm Reich en su momento, en los años 40 o así, luego fue Alexander Lowen el que lo populariza y además tiene montones de libros escritos. Claro, estamos hablando de hacer un diagnóstico corporal, de poder... Esto lo hacía Lowen en los psiquiátricos, el que distinguía las enfermedades de cada enfermo por su corporalidad. Bueno, suena un poco a circo y demás, y lo entiendo. Y no me gusta mucho hablar de esto así en términos generales, porque me parece que es como muy... cosifica mucho al ser humano. Pero bueno, desde siempre el ser humano tiene esta tendencia a querer entender... No me acuerdo de los pícnicos, atléticos y bueno, ha habido distintas maneras de clasificar al ser humano y su personalidad según su cuerpo, ¿no? Quiero ejemplificar esto con un ejemplo, ¿no? Muy concreto. Y quizá también por eso escogí esto de lo corporal, ¿no? Ya de chaval yo iba con mi familia siempre de camping, ¿no? Apenas iban españoles. Y nos encontrábamos casi siempre pues, grandes caravanas suecas, trailers alemanes, suizos, gente del norte de Europa. Y me llama mucho la atención las abuelas danesas o suecas, me llamaban mucho la atención. Digo las abuelas, las abuelas y abuelos, pero sobre todo las abuelas. Yo veía esas mujeres altas, delgadas, con un cuello así hacia afuera, como un porte que yo decía, son abuelas, tenían 70, 80 sí, de mucha seguridad, ¿no? De mucha consistencia. Y un caminar y una manera de desenvolverse que me llamaba mucho la atención. Y luego yo en mi barrio, en Vallecas, a pesar de que yo tenía una abuela bastante viva, pero las abuelas del barrio eran mujeres más bien con cierta tendencia a un encogimiento, desarrollaban una cosa que es el morrillo, que es en el cuello, la séptima cervical tiende a desviarse un poquito y hacer una cosa ahí como una patatilla y como un bultito.
que nosotros entendemos que tiene que ver con cierto sometimiento, con cierta sensación de carga. Vestían de negro muchas veces. O sea, la abuela vallecana, cuando yo era jovencillo, las abuelas de mis amigos tendían a vestir de negro con un moñete y como metías para adentro. Sí, sí. Y me di cuenta, y luego lo he estudiado más adelante un poco, que también hay una especie de corporalidad y se pueden hacer estudios muy interesantes Transculturales. transculturales, Sí. de distintas Sí, culturas. como que hay algo muy cultural en esa... Entonces, estos cuerpos eran cuerpos más bien muy proactivos, como mucho más atractivos incluso, y los cuerpos de estas mujeres eran cuerpos más sometidos. Ser mujer, al final del franquismo, había como un sometimiento, y eso se notaba en el cuerpo. Cuando yo estudio bioenergética y me dicen que el sometimiento tiene que ver con el morrillo, con la séptima cervical, con esta postura de meter el cuello se mete hacia adentro, se suele hacer ancho, y me dicen que el narcisismo o cierta sensación de como de rigidez tiene que ver con el cuello alargado, ser vista, ser visto, me llama la atención mucho esto transcultural. Hay culturas enteras masocas porque están sometidos, y hay culturas más de este estilo, más psicopático, más estirado, más narcisista. Y bueno, esto que sirva esto solamente como una pequeña muestra. Igual la gente que escuche esto le parece muy raro, ¿no? Pero luego bueno, lo que haces es todo un estudio morfológico, clasifican según el cuerpo en varios modelos, y lo que vemos en bioenergética es que, o sea, en consulta, es que suelen cuadrar los asuntos que uno trae, las heridas que uno tiene, suele cuadrar un poco más o menos en esa morfología. No, yo no lo manejo en exceso, no me parece que sea importante, pero me llama la atención cuando alguien, no solamente ya en lo morfológico, sino en lo postural, también trae en la mirada o en la no mirada, también trae su drama escrito un poco en el cuerpo. Somos cuerpo y somos historia viva, y es el cuerpo el que tiene esa memoria, ¿no? Lo escuchas, ¿no? Dices, no es que me deje llevar solo por esto, no es solo la única información que tienes, por supuesto que hay una escucha de qué me traes, ¿no? Claro. Pero has aprendido a escuchar eso también, como lo que percibo, lo que me hace sentir tu cuerpo. Entiendo que, sí, ¿no? sí. Que... Sí, es una escucha. Luis Pelayo, que es el formador con el que yo estuve y con el que estuvo también Antonio, hablaba mucho del verbo sensar, que no era ni pensar ni sentir, sino tenía algo más que ver con esto que esta escucha de sensar, o sea, como... Sensorial. Sí, como percibir a nivel sensorial qué nos está ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Cuando a veces este trabajo, por estos 18 años quizá de experiencia o de la formación en bioenergética, fueron 4 años a saco ahí todos los fines de semana. Cuando viene alguien a consulta, yo escucho al menos lo que me cuenta, lo que me trae, pero también escucho ineludiblemente, aunque no quiera, que sí que quiero, pero escucho todo un metalenguaje. Y ese metalenguaje es un lenguaje no verbal y es corporal. Y es fascinante. Vamos. Sí. Todo el lenguaje no verbal es una... Sí, es como lo dices, cómo lo traes, claro. Cómo vienes, cómo entras, a veces simplemente cómo entramos, cómo llegamos a los sitios. Cómo miras o no miras, sí, ¿no? Sí, cómo es nuestra manera de desplegarnos, ¿no? Es sorprendente en realidad cómo nuestra parte más física, ¿no? Aunque hay algo muy hereditario en nuestro cuerpo, en la forma de nuestro cuerpo, yo tengo la misma cadera que mi hermana, ¿no? Pero hay algo que la vida va modelando, ¿no? Y no solo en nuestra manera de vivir, de mirar, de relacionarnos, de amar, sino también en nuestro cuerpo, ¿no? Como que nuestro cuerpo, bueno, en esto que dices que es muy interesante, es complejo, entiendo, ¿no? Y muy rico también. Nuestro cuerpo se va haciendo también con lo que vamos viviendo, y desde ahí vamos a poner atención a lo que somos, a lo que vivimos, a lo que experimentamos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro sentir, a través de nuestra mirada, a través de cómo nos comportamos. Quizá es como poder tener una mirada amplia, ¿no? Aquí hablamos todo el rato de lo integral, que es cuerpo, mente, relaciones, y lo trascendente también, ¿no? Como lo espiritual también tiene algo que decir aquí, y antes hablabas de la meditación como ese silencio, y entiendo que también abarca, ¿no? esta parte, y poder mirarnos y poder utilizar todo esto que somos, todas estas dimensiones, para darnos cuenta de lo que vivimos, de lo que somos. Quizá hablamos todo el rato, Miguel, de ampliar la consciencia, ¿no? Y de
sí, de conocerme, de darme cuenta de mi vida, de darme cuenta de mí, y en ese parar que hablabas, ¿no? O en ese mirarme al espejo también puede ser, o en ese darme crema de manera consciente, ¿no? Sea como sea, pero ser consciente de cómo lo estoy haciendo, habla de esto, ¿no? De conexión. De conexión y fíjate, a mí me sale también que el cuerpo nos trae algo que es, a veces estamos muy atentos a lo de fuera, cómo me relaciono, con quién voy, llamo o no llamo, voy o no voy, qué trabajo cojo. Está bien, pero toca hacerlo en consonancia con dentro, vale, ¿qué me hace sentir? ¿Cómo estoy aquí? ¿Qué pasa conmigo? Y entonces en ese diálogo dentro-fuera hay algo que se construye más en sintonía, ¿no? Más integrado. Bueno, nosotros normalmente terminamos con tips, terminamos así con propuestas muy concretas que les hacemos, que os hacemos, que sirven un poco como para recoger y casi para apuntar, venga. Y entonces, ante todo esto, ¿qué? ¿Te parece que vayamos a las tips? Venga. Vamos a por ellas. Tips. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Dale, empiezas tú, que eres nuestro invitado. Vale. Pues a mí una de las cosas que me salen así a priori es escucha tu cuerpo. ¿Y cómo escucharlo? Párate, aunque sea en el trabajo, con los hijos o en la cocina, o siempre hay un minuto, 30 segundos, siempre hay un momento en que puedes parar y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Me duele la cabeza, me duele. Y si puedes cuidar lo que te dice el cuerpo en ese momento, pues de repente te das cuenta de que llevas taconazos en casa. Quítate los zapatos en ese momento. Escúchate y trata de hacer caso a lo que te dice en ese momento. Vale, para mí, fíjate, este escuchar tiene que ver con poder oír también lo emocional. Creo que nuestro cuerpo reside, es como el lugar donde está lo emocional. A veces queremos entender nuestras emociones y entonces hay un análisis y un control de ellas, ¿no? Esto no debería, esto sí debería, pero las emociones pasan por esto, ¿no? Por nuestro pecho, por nuestra tripa. Sí. Y aunque a veces nos asustan las emociones y son incluso dolorosas o incómodas, son guía, lo decimos muchas veces, ¿no? Sí. Nos ayudan a saber hacia dónde. Entonces, que la escucha también pueda ser emocional. Vale, ¿qué me está pasando? Ya veré luego qué hago con esto, pero ahora por lo menos identifico, me doy un huequito para saber qué hay y esto es conocerme y esto es conectar conmigo. Así que escucha tu cuerpo también en lo emocional, así, en tripas, sí, ¿no? En tripas. Sí. Vale, pues escuchándote decir esto, me viene mucho el pensamiento obsesivo en consulta. Yo lo veo mucho y a mí a veces me ha ocurrido y es algo bastante común. Engancharte con algún asunto en tu cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y escuchándote me sale con claridad, ¿no? Lo que vemos en consulta, que es la respuesta te la dice el cuerpo. Cuando tienes que escoger, tienes que tomar una decisión, tienes algo que hacer, la mente coloca pros y contras, vale, pero cuando está eso que aún así no hay respuesta, colócate en una de las decisiones y si cojo esto, escucha tu cuerpo. Y si cojo esto otro, escucha tu cuerpo. Ponte en las dos situaciones y el cuerpo te va a decir, oiga, hay algo ahí que te dice, pues por aquí. O sea, el cuerpo es camino de decisión también. Sí. Es el que ayuda a veces a tomar las decisiones. Sí. Qué bonito y qué miedo da tantas veces, ¿verdad? Como porque a veces nos dice cosas a las que nos resistimos, claro, ¿no? Como en ese deseo de controlar. Claro. Para mí me parece importante que en esa escucha del cuerpo, que es un aprendizaje, y lo nombro porque a veces yo lo percibo también en pacientes como ¿y qué hago? ¿No? Es qué vamos haciendo, como que hay un proceso de ir aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo. No es que nuestro cuerpo nos traiga la respuesta así con un cartel, ¿no? Y estamos acostumbrados a respuestas mentales y hay que aprender a escuchar el cuerpo. Pasa por silenciar. Sí. Pasa por estar, pasa por silenciar mente y en ese hacer espacio, que es el silencio, vamos aprendiendo a escuchar, vamos, simplemente nombrar que es un proceso y nos tenemos que poner a ello. Ay, más cositas. Bueno, estábamos hablando de escuchar desde el cuerpo, incluso para tomar decisiones, para ver qué pasa y demás. Ahí me viene que si podemos ser valientes, seamos valientes. Digo, si podemos, porque a veces no podemos y está muy bien no poder también. O sea, no se trata de exigir, parece que los psicólogos siempre hay que estar bien. Bueno, pues a veces hay que saber estar mal. Total, sí. Si podemos escuchar al cuerpo y ser valientes, porque a veces, voy a poner un ejemplo, uno come y engorda y echa barriga, por ejemplo. Y el problema no está en el comer. Escucho mi cuerpo, sí, veo que como mucho. No, el asunto es mucho más profundo a veces. Veo
personas, por ejemplo, con abuso sexual, que engordan, por ejemplo, para no ser atractivas sexualmente. O sea, lo que hay en el fondo puede ser, o parejas, ¿no? Se juntan y cuando están juntitos va el clásico tío que echa barriga, ¿no? Cuando está en pareja y demás. A veces hay una relación en que se vuelve un poco niño y ha encontrado una mamá. Y él se echa su tripita, no, se asexualiza también de alguna manera. Y lo profundo no está en la comida, sino que se utiliza la comida para rechazar el sexo, por ejemplo, o no sentirse atractiva. No sé si sirven esos ejemplos. Sí, como qué me da y qué no me permite el cuerpo que me está salvando, ¿no? Claro, y en esa escucha, si somos un poco valientes, bajamos un poquito más abajo, porque la respuesta puede quedar muy en superficie. Es que como mucho, por ejemplo, o es que mi cuerpo no está, le escucho y tendría que estar más en forma. No. Mira a ver qué te está cuidando el comer. O mira a ver qué te está cuidando tomar alcohol. Pues igual es que soy muy inhibido y tomo alcohol porque así me siento más libre. Y bueno, que cuida aquello que parece que ataca al cuerpo, que le daña, y bajar un poquito más abajo. Creo que hay que ser valiente porque más abajo hay respuestas que a veces no queremos escuchar. Bueno, a veces es fácil poder escucharlo desde ahí, ¿no? A veces tiene que ver con esa valentía de querer ver. Y a veces necesitamos acompañamiento para esto, vamos, me sale nombrarlo así, y quizá la valentía está en dar ese paso de quiero saber y quiero que me ayudes a saber, ¿no? Y aquí hablamos a veces hay muchas maneras de potenciar el conocimiento, la conexión, ir dándome cuenta, esta escucha profunda, agudizada, ¿no? Esta escucha fina, y a veces necesitamos que alguien nos lleve de la mano, o que nos acompañe, ¿no? O que antes decíamos, cuando hablábamos, nos poníamos al día de nuestra vida también y compartíamos, hablábamos de, bueno, hay zonas que a veces están en sombra y necesitamos que alguien me diga, esto que no ves lo veo yo, ¿no? Y te invito a mirarlo, y a partir de ahí podemos mirarlo juntos y da menos miedo y además, bueno, hay un otro que me puede decir hacia dónde mirar. Entonces a veces la valentía tiene que ver con sí, yo lo nombro así, muchas veces me remango y ayúdame a ver, ¿no? Y ayúdame a investigar esto que empieza a no valerme, esta tripa que empieza a no valerme, o esta espalda que empieza a no tener sentido, ¿de qué me está hablando, ¿no? Y ahí un proceso terapéutico bueno, puede ser un camino de descubrir qué hay detrás. Sí. ¿Me sale algún tip más? Venga, un tip. Dale. Es que no me suena esto a tips, sino que me suenan a pequeñitas charlas, ¿no? Venga. Tips, respira. Ay. Respira. Sí. Cada vez que te pilles sin respirar, respira. Suspira. Los suspiros son enormemente sanadores. Sí. Antes hablaba de abuelas. Las abuelas saben suspirar muy bien. Suspirar lo que te coloca es en sentir, en soltar. Respira. Si yo tuviera que resumir todo esto en un tip, a pesar de todo lo que hemos contado, es respira. Sí. Vale. Y casi que como para cerrar, ¿no? Sí. Respira. Y si me aprietas un poco más, sobre todo más, exhala, suelta. Suelta el aire. No sé si esto ya es mucho rollo, pero... Sí. El otro día leía como que la exhalación vaya un poquito más allá, ¿no? Eso es alargarla incluso un poquito. Sí. Vale. Qué bien, Miguel Ángel. Pues sí. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Me sale así. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bien! Qué lujo, qué placer, qué encuentro más bonito haber venido aquí a estar contigo. Y seguimos. Repetimos otro día. Repetimos otro día, que hay muchas cosas que podemos, ¿no? Que podemos seguir compartiendo y podemos seguir hablando. Gracias por estar ahí, gracias por estar un lunes más. Nos vemos el lunes que viene. Miki, prepárate que el lunes que viene grabo contigo. Y dejarnos comentarios, preguntas, qué os parece. Os dejamos ahí en las notas del capítulo un contacto para contactar con Miguel Ángel si queréis preguntar, si queréis saber más. Dejamos su correo, diferentes maneras de contactar contigo por si quieren. Participa en formaciones de bioenergética, tienes un curso ahora en abril. Sí, hago pequeños cursos. Formación completa no hago porque es mucho lío, pero pequeños acercamientos, ¿no? A la bioenergética, que puede ser interesante para vivir otra cosa, para experimentar de otra manera. Bueno, para que podáis contactar con él, con todo lo que os puede ofrecer y cuidaros. Vamos a intentar darnos ese espacio para respirar y nos vemos el próximo lunes. Gracias, adiós.